Looking Back. Estoy muy emocionado realmente de tener en esta cabina a un personaje tan importante del mundo de la música. Esta noche con nosotros en vivo aquí en la cabina de Looking Back, José José. Gracias. A todo el público aquí presente, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, porque llegar a este edificio me da una remembranza enorme. Aquí fue donde realicé mi primera grabación profesional, que fue la canción El Mundo de Jimmy Fontana de Italia, en el año 65, octubre de 1965. Le preguntaba yo al señor José José hace unos minutos fuera del aire que si le recordaba si había muchos cambios en estas instalaciones, que en algún momento fueron de Discos Orfeón hace algunos años ya, y sí me decía que le trae recuerdos. Obvio, está muy cambiado aquí. Es otra la experiencia ya de entrar aquí con los satélites y las pantallas y toda la electrónica. Yo que todavía ando apuntando las cosas en un papelito. Looking Back. Vamos a charlar sobre todo de qué hacía usted cuando era chiquito. Bueno, yo crecí en un ámbito netamente musical. Ajá. Pero no de una manera normal, porque la mayoría de los pequeños oyen la radio que pone cualesquiera de los abuelos, de los hermanos más grandes, y en mi caso yo solo escuchaba lo que era una orden en la casa de nosotros, que era la XLA. La XLA es la música clásica de toda la vida aquí en México, desde que yo tengo uso de razón. Ya hace 70 años, más o menos, que la XLA sigue siendo la música clásica por excelencia en la ciudad, y creo que ahora inclusivamente en el interior de la República. Yo oía de repente otro tipo de música, porque la muchacha que ayudaba en la casa tenía su radio. Ajá. Y oía la XTV, pero rara vez mi papá accedió a que yo escuchara otra cosa que no fuera ópera o música clásica, porque él me regaló un disco de Cri-Cri cuando yo era pequeño, sí, como a eso de los 5 años por ahí. Y entonces, entre los 5 o 6 años, y entonces fue que de verdad tuvimos oportunidad de empezar a oír otras cosas. Yo me aprendí todo el disco absolutamente de Cri-Cri. ¿Qué edad? Todo el disco. Tenía yo como 6 años, porque a escondidas y gracias a la muchacha me aprendí mi primera canción, que no tenía nada que ver ni con Cri-Cri ni con la ópera. Fue El Jinete del maestro José Alfredo Jiménez. Y luego 100 años de Chucho Monje, que cantaba Pedrito Infante. ¿Usted vivió en Clavería? Clavería. Yo nací en la colonia San Rafael, en la calle de las Artes. Bueno, lo que hoy es Antonio Caso, que antes era la calle de las Artes, a media cuadra de la Anda. Un día te llevé a desayunar ahí donde está la entradita de esa casa, que ya era vieja en aquellos entonces. Looking Back. Yo fui buen estudiante, pero fui un estudiante de memoria. Fui un estudiante de una memoria especialísima, porque todas las materias que se podían hacer de memoria, como la geografía, la historia, civismo, etcétera, todo eso para mí era muy fácil. Pero cuidado con las matemáticas, la física, la química e inclusive el inglés, porque simple y sencillamente no. Eran su coco. No, al último sufrí enormidades. Mi papá era muy exigente con la escuela, porque él era un erudito que tenía la capacidad de lectura y de la retención de la lectura a un nivel muy... Hablaba 4 idiomas, hablaba un español con una perfección impresionante, hablaba italiano, hablaba francés y hablaba alemán, por la ópera todo.
Claro. pero nos exigía mucho con respecto a la escuela. Y yo di más o menos calificaciones satisfactorias en matemáticas hasta el primero de secundaria. En el segundo de secundaria, cuando entró el álgebra y la trigonometría, ya no hallaba a quien prenderle una veladora. Pude aprobar con un 8 mágico, que quién sabe de dónde lo obtuve en la prueba de final de matemáticas para promediar el 4 de promedio. Teníamos un maestro que nada más nos hacía 10 preguntas cada mes. Y de eso se basó. Y de lo que acertabas era tu calificación. Ay, qué la bárbaro. primera vez saqué 4, el segundo mes saqué 2. Mi papá me dijo, ¿qué es esto? Bueno, ya casi le andaba quedando a deber al maestro la calificación. No, hombre, ya estaba yo, por Dios, que para el próximo mes me debes 2 puntos. No, y lo peor del caso es que no le entendíamos el 99.9% de los alumnos, ni en segundo ni en tercero. Pero había 3 que todos les respondían, y te decía yo, estos cuates, ¿cuándo los sacan de aquí? Para que nos haga justicia la revolución a los que no entendemos. Por Dios, que era dificilísimo. Don José, Pero fui buen estudiante en sí. ¿muy amiguero? Sí, siempre. Tuve la suerte de heredar el carácter de mi madre veracruzana, 100% bullanguera, y siempre fui muy amiguero, pero en realidad tenía un síndrome muy específico que conservo hasta la fecha. No tengo ningún tipo de identificación con la violencia. Entonces, en realidad, solamente me relacioné con mis amigos, los más tímidos, los más tranquilos, los no violentos, hasta segundo de secundaria. En el tercero de secundaria llegaron a la escuela que aceptaba todo tipo de alumnos rechazados en otros lados, que era una escuela de paga. Y llegó mi primo Paco Ortiz, que había reprobado en el Politécnico, y el gato Benítez, que había reprobado quién sabe en dónde, y el oso Cadena, que había reprobado todo el zoológico, el caballo Barbur, ya sabrás. Total, que todo el animalero llegaron al tercero de secundaria, pero todos tocaban la guitarra, todos daban serenatas, y ahí fue donde yo comencé a dar serenatas y a tener contacto con la música. ¿En qué escuelas fue, don José? El Instituto Estado de México, en Avenida Escapozalco y Avenida Clavería. ¿Alguna vez se nos fue de pinta? No, hombre, ¿para cuándo? Con un papá como el que yo tenía. Nunca. Pero tengo a mi izquierda una La vamos a poner ahorita. experta en irse de pinta aquí, Laurita Núñez, que puede contar cómo le hacía. Primero con sus amigotes y luego por mi culpa. Ah, bueno. Porque cuando ya le gustó la música romántica, dice que se iba de pinta para irme a buscar a Televisa y a todos lados donde yo andaba. Es mi hermana, bendita sea, porque cuántas cosas nos da Dios que necesitamos. Fíjate que mi mamá perdió 3 niñitas y nada más sobrevivimos 2 varones. Mi hermano Gonzalo era 3 años menor que yo. Pero mira, Dios me regaló una hermanita. No cabe duda que lo que decía Carlito, séame maestro de canto, la consanguinidad no importa. Así es, así es. Así es. Y sabe que a usted le regaló una hermana, pero al mundo Dios nos regaló un gran cantante como usted. Pues eso fue más bien una herencia, hermano, en las manos metí. Mi papá fue un cantante excepcional. De ópera, Ahí ¿verdad? están todas las crónicas de sus actuaciones en la ópera en los años 50. Y sobre todo el hecho de la combinación de mi madre, quien también fue cantante de ópera y de opereta y zarzuela, que se retiró cuando se dedicó al hogar, pero que fue quien preparó a mi papá a nivel de lo que es el solfeo en gran escala, para que él pudiera destacar como lo hizo a un nivel excepcional en la ópera, cantando inclusive al lado de Giuseppe Di Stefano y de María Callas. Lo mío es una herencia absoluta, genética por completo. La primera canción que le gustó a José José, ya de adolescente, de jovencito, pero no suya, la canción que le gustó más, que escuchaba por ahí en la radio. Ya lo dije, las 2 primeras canciones que me aprendí en esa época
fueron El Jinete y 100 años de... El Jinete es esa que va por la lejana montaña. Looking Back. Tuve mucha suerte porque empecé a memorizar todo lo que era las áreas de las óperas y la música clásica que oía todos los días y la música sacra. Mi papá en realidad nos mantenía de la música sacra que tocaba en la iglesia de San Agustín Polanco. Solo había prohibición de no ser músico porque no se podía vivir de la ópera en la casa. Looking Back. Hay muchas circunstancias. Yo he grabado cosas como esta de Rafael Pérez Botija y un periodista me criticó mucho que un hombre nunca le debería decir unas cosas como estas que están ustedes escuchando a una mujer, que no importa tu pasado, ni lo que hayas vivido, ni de dónde vengas, ni que seas pecado, que un hombre no debería rebajarse, nunca decirles a una mujer. Yo nada más le contesté, ¿cómo se ve que usted nunca se ha enamorado? Pero sí, claro, todo mundo lo hemos dicho y todo mundo nos identificamos en algún momento con las canciones de José José, porque dicen, como dicen los chavos de ahora, la neta. Así es. Dicen lo que realmente uno siente en ciertos momentos de su vida. Hubo una época, como me quedé contándoles, que ya en tercera secundaria empezaba yo a conocer la música romántica. Mi papá se va de la casa en marzo de 1963, mientras yo cursaba el tercero de secundaria. Y es ahí donde yo empiezo mi carrera y a vivir de la música, porque empecé con la curiosidad de aprender a tocar la guitarra, el bajo eléctrico con mis compañeros de la escuela y con mi primo y todo el animalero y empecé a vivir de la música desde ese año. Ayudarle a mi mamá desde ese año. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Dónde trabajó? Estuve dando serenatas en la colonia y luego en áreas circunvecinas. Ya te hablo la colonia Nueva Santa María, Santa María la Ribera, Santa Julia, hasta arriba en Escaposalco, en Tacuba y en tardeadas, sobre todo en la Nueva Santa María y en Clavería, que era clásico los sábados, precisamente ya en la tardecita, juntarnos y empezar a cantar canciones tan románticas como esta que decía: quítate ya de aquí, perganudo, déjame estar solo con mi novia. ¿Cuánto era lo que recibía el señor José José por esas actuaciones? En la primera actuación, Juanito, le llevé 10 pesos a mi mamá, un billete de 10 pesos, y la abuelita lo puso en un cuadrito. Y me acuerdo que un día que no hallaba yo cómo irme, no venía el camión, que voy por los 10 pesitos, pobrecito, muy bueno, para irme en taxi, pero ya trabajaba en el señorial, tenía que llegar. Fue eso durante el año. Mira, te cuento precisamente, como resultado de una serenata, yo conocí a Ana María Briones, que fue secretaria ejecutiva de don Jorge Audifred, que en aquella época era el gerente general de Orfeón Dimsa, aquí en este edificio. Y ella fue la que me invitó a hacer una prueba de grabación, y yo la hice cantando en inglés con la changa, con mi primo Paco, ¿verdad? Y él me acompañó al piano y me contrataron y grabé El Mundo gracias a ella y a esa prueba de grabación. Y allí empecé a salir en la televisión, en Canal 2. Toda mi historia televisiva data precisamente de los programas de Orfeón Agogó que se hacían precisamente en el estudio de TV Canal 2 en Televicentro, en la avenida Chapultepec. En lo que después fue el estudio Paco Malgesto. Exactamente, lo que después fue el estudio Paco Malgesto. Entonces ahí empiezo ya a incursionar en los medios de comunicación. Sin embargo, no conocía ni idea tenía de lo que era la promoción de radio. Grabé El Mundo y nunca lo escuché en la radio. Yo creí que era como en las películas, ¿no? Grabas y te hacen rico, famoso y ya. Tu Cadillac convertible, tus dos güeras, un botellón de champaña. Cero, nada de nada. Nada de eso. Pues hubo que seguir dando serenatas. Y sobre todo en aquella época tuve la suerte de que dos amigos míos de la colonia Clavería
me invitaron a formar parte de otro trío distinto al de las guitarras, que era, porque de esa época yo tocaba las maracas, nada más. Todavía no tenía la capacidad de tocar bien la guitarra. Fue a través de lo poquito que ya había aprendido tocando rock and roll que pude entrar al otro trío: piano, bajo, batería, tocando el bajo eléctrico. Mi abuelita me prestó para el abono del enganche de los aparatos Fender, unos aparatos bellísimos, pero carísimos, y así es que empecé mi carrera en los bares. Y tuve una suerte enorme porque debuté en la Zona Rosa el 21 de marzo de 1966 y empecé a conocer los secretos del blues, y ya lograba entonces acompañarme con los muchachos, la música que me acompañaba mi primo, de Johnny Mathis y de la película que es de West Side Story. Y entonces ya empecé a cantar música americana. En esa época salió al mundo entero La Chica de Ipanema de Antonio Carlos Jobim, Desafinado, Pato, tantas canciones bellas que fueron una verdadera conmoción mundial. Y aparte cantaba boleros en español y música que surgía como el mundo mismo, Caprice Fini, de aquellas épocas en que llegaba todo de Europa o de Estados Unidos, como Strangers in the Night de Don Frank Sinatra. Pero cantaba yo todo eso en los bares, cantaba en portugués, en español, en italiano, el Aldilá de Emilio Pericoli de aquella época, y cantaba en inglés. Looking back, ¿cuál fue el primer coche que se compró el señor José José? Llegué a trabajar después del Semiramis, que era un sótano en la calle de Florencia, en bares como el Farolito del Hotel Reforma, donde ni más ni menos tuve el privilegio de acompañar a mi maestro de canto para cantar en español, a mi maestro de interpretación, don Pepe Jara. No lo podía creer. Si nosotros íbamos a preparar las serenatas con sus discos y los tenía yo enfrente de mí todas las noches, ¿te imaginas lo que no le aprendí a don Pepe? Looking back. Me siento feliz de estar esta noche con ustedes aquí, señor Hernán Becerra y Pau, que son hermanos míos y que hoy me acompañan. Cada vez que vengo a México los veo, los saludo y les viviré eternamente agradecido, sobre todo por su amistad, por su cariño, y para que el mundo lo sepa, porque yo creo en Dios y en sus ángeles, porque Él me ayudó económicamente para ir solucionando el problema del hospital de mi esposa Sarita. Dios te lo pague en amor y salud, hermano de mi vida. Gracias. Fidel Sandoval, señor, dice que es un gran admirador suyo, muchas felicidades, y le pregunta que cuándo hará una firma de autógrafos por su libro. Bueno, próximamente vamos a seguir con las promociones. Aquí Jorgito Ávila no me dejará mentir, que vamos a seguir haciendo firmas para poder tener, pues lo que a mí más me gusta, contacto directo con el público, porque así es como yo he hecho mi gran riqueza de amigos personales, porque mi tesoro más grande es el haberme convertido en compañero de emociones de millones de personas, de millones de parejas, y muchas las he tratado personalmente en todos mis viajes. Qué maravilla. Estamos platicando aquí fuera del aire que en una firma de autógrafos que fue hace poquito, bueno, estuvo ¿cuántas horas el señor dando autógrafos, don José? Yo creo que las dos firmas más grandes fueron las de acá de Copilco, 12 horas y media, y en Chicago 12 horas y media 12? También. Wow. Y la gente no se iba, yo preocupadísimo porque estaba nevando. Y ya sabes cómo somos los mexicanos, llevan la bebé, la abuelita, todo, como aquí está la bebita. ¿Cómo se llama la bebita? Qué atento está lo que estamos haciendo. Sí. Pero la librería es una cosita de este tamaño y yo no hallaba ya como meter gente porque estábamos congelando todo, ¿sí? Pero eso es lo que yo le admiro a mi público maravilloso. Es un síndrome de lo que es la idiosincrasia del mexicano, que cuando apoya a sus toreros,
a sus deportistas, a sus ídolos, está con ellos a morir. Se desborda, güey. Claro. Se pone la camiseta, claro. Y mira aquí el público que está esta noche en la cabina. Así somos los mexicanos, sí señor. ¿Cuál ha sido el lugar donde se ha presentado José José que más le ha emocionado por esa calidez de la gente precisamente? Bueno, en aquella final de lo del Triste, en el Teatro Ferrocarrilero, que se transmitió a todo el mundo. Primera presentación en Las Vegas un 15 de septiembre, en el Hotel Dunes, y otra presentación en Nueva York, que me dejó muy marcado, fue la del Lincoln Center, y otra, pues la de Radio City Music Hall, que es un lugar clásico donde se han presentado los artistas más grandes del mundo, y Dios me dio la oportunidad de hacerlo representando a mi México. 4 funciones seguidas con teatro lleno. Looking back, a mí me sorprendió muchísimo la actitud del público, porque yo tuve que cantar el miércoles, el viernes y el domingo. El miércoles fue que se presentó la canción El Triste. A mí me inscribieron con 2 canciones, El Triste de Roberto Cantoral, y luego con la canción 2 de Güelo Rivas, que fue la que canté el viernes. Y como no podíamos llegar con 2 canciones a la final porque las 2 habían calificado, decidieron dejar El Triste de Roberto Cantoral, y fue cuando ya la reacción del público me hizo comprender que yo estaba en ese momento teniendo una oportunidad de concientizarme de lo que era mi compromiso inicial desde ese momento con mi público de México. Desde ese momento yo sentí algo especial, enorme, de ver la reacción de la gente. Terminando el concurso, nos fuimos a una fiesta para variar y ya estaba la casa donde fuimos llenísima de gente, y yo canté con la guitarra, y al final de eso el gran Fillobe, un cantante cubano sensacional de jazz y de música tropical, tomó su tumbadora y con un ritmo muy cadencioso me empezó a hablar delante del gentío aquel. Había un silencio enorme y me empezó a hablar con su tumbadora. José, hoy en esta noche has llegado a comprometerte para siempre con tu público de México. Hoy se inicia tu gran responsabilidad de representar a todos tus paisanos y a tu país a donde quiera que vayas. Hoy te conviertes en uno de los representantes de la música mexicana a nivel mundial, porque la final la transmitió el Telestar, el satélite mundial de la televisión, el primer satélite, y la primera vez que transmitían una final de un festival mundial, porque vino gente de todo el mundo. Quiero pedirte, ahora que estás tomando conciencia de lo que ha sucedido con tu carrera, esta noche, lo más importante de todo: cuídate. Y yo para mis adentros dije, ¿que me cuide de qué o de quién o de qué se están... ¿Cómo? No le entendí, imagínate. Claro. Me estaba diciendo lo más importante que alguien me hubiera podido decir esa noche. ¿Cuántos años tenía, señor? 22. 20. Apenas estaba aprendiendo a bañarme. Sí, es una cosa verdaderamente de las más hermosas que yo recuerdo. Tuve la oportunidad de narrarlo a través de la escritura en mi libro, porque fue algo bellísimo para mí. Cuídate. Dios
mío, yo que acabé viviendo en un taxi con otros moribundos enfermos de alcoholismo como yo. La fama... Ahí es donde más recordaba yo aquel famoso Cuídate. La fama es bonita, pero también... Muy peligrosa, muy peligrosa. Tiene muchas aristas distintas. Te conviertes en un generador de dinero. Y mi verdadera personalidad hasta la fecha es la de ser un hombre que cree en la gente. Igual que Hernán Bessel, pues te quiero tanto, hermano. Porque nacemos así. La educación se mama, no se compra. Así era mi madre, completamente diferente a mi papá. Mi papá tenía una inteligencia superior para reconocer a la gente que siempre estaba tratando de abusar del prójimo. Por eso él me decía que nunca iba a grabar, porque le ofrecían contratos, pues como el primero que me ofrecieron a mí, donde nada más me quitaban el 98%. Looking back. Yo tuve que respetar todavía durante 2 años la jetatura que había dejado mi papá de que no nos dedicáramos a la música, ni mi hermano Gonzalo ni yo, porque mi abuelita y mi mamá pues entendían el porqué de esa negativa, y yo ya tenía toda la tendencia de hacerlo. Entonces tuve que ser, en una época, aparte de seguir estudiando, después de que logré pasar la secundaria, un año de contabilidad en el Tecnológico de México, a donde no tuve derecho a examen, porque no alcancé a cubrir el segundo semestre de la colegiatura. Entonces, ya desde mediados de ese curso, que fue el año 64, yo pertenecí a la industria litográfica. Fui obrero de la industria litográfica y me tocó procesar la primera portada que llegó a México de Rafael. Era una foto en negro, él con su camisa y su pantalón negro, con el brazo hasta arriba, jovencísimo, y decía: Rafael, la voz de humo, discos Gama. Yo se lo he contado a él y olvídate, y vendía discos, qué bárbaro, increíblemente. Entonces yo pertenecía a la industria litográfica en aquella época, iba a la escuela de 7 de la mañana a 9 de la mañana, regresaba de 7 a 10 de la noche y luego daba serenatas en la noche. Hubo una época bien difícil para que mi hermano siguiera estudiando en la secundaria 15 enfrente del colegio militar. Claro. En la calzada México-Tacuba. Sí. Ok, tenemos más saludos y muchas llamadas. David Enríquez le manda un saludo muy afectuoso, dice que lo admira muchísimo. Gracias, David. Mira, por ejemplo, también Medarda Zárate dice muchísimos saludos muy calurosos para el señor y el gran invitado José José. Apenas Gracias. Tiene 20 años, pero ya escuchó todas sus canciones gracias a su mamá. Pero ya se enamora hace 5 años. Señor, yo le quiero preguntar, hace tiempo leí una técnica, que usted tenía una técnica para respirar al cantar. Eso lo aprendí de Johnny Mathis. Y que era la Y de misma... Barbra Streisand. Eso yo, Exacto, que era sí. la misma técnica que utilizaba la señora Streisand. Sí. Y que bueno, por eso los resultados de esa extraordinaria voz, esas canciones, la interpretación pero también. Raúl, hay una cosa que solamente se hereda: la capacidad pulmonar a ese nivel. Absolutamente. Después es técnica y después una ligera dosis de maña, ¿no? Sí, Porque, claro. por ejemplo, Frank Sinatra, para tener también esa capacidad respiratoria, era muy deportista, como lo fue Johnny Mathis, que jugaba basquetbol, imagínate, Sí. el deporte ráfaga. Y el señor Sinatra hacía buceo abajo de la piscina, atravesar la piscina siempre por abajo del agua, que es el apoyo natural que necesita el cantante, de todos los músculos que va a usar para cantar. Hay gente que me decían: ¿quién como tú nomás cantas y te pagan? No tienen idea de todo el esfuerzo que se necesita para poder cantar. Es que parece muy fácil, o al menos en gente como usted, como la señora Streisand, parece de verdad que no se esforzara nada para alcanzar ¿verdad? esas notas y mantener esas notas
por muchos segundos, bueno, es sensacional. Es parte de mi aprendizaje en aquella época. Yo, cuando logré comprar mi primer carrito, que fue en el año 77. ¿Y qué coche fue, por cierto? Un Ford 200, pero último modelo. Claro. Ya trabajaba en el señorial y en la llave de oro, donde los socios entraban precisamente con una llave de oro. Y entonces ganaba 10,000 pesos al mes de aquella época. Wow. Mi mamá dejó de trabajar, la retiré de trabajar y empecé, que era bonitos, pero tenía mi coche último modelo. Le puse un aparato de aquellos de 8 tracks, una reproducción con una fidelidad enorme, impresionante, y nada más tenía yo 2 cartuchos, uno de Johnny Mathis, el de los grandes años, y el otro de My Name is Barbara 2, de Barbra Streisand, y me los aprendí de arriba a abajo sin hablar inglés todavía. No, ya tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos, y desde el año 70 empecé a viajar y a empezar a entender mal la nomenclatura, pero me ha sido difícil. Acuérdate que era una de mis materias en donde solo explotaba. Hugo Martínez también nos manda un correo electrónico, nos está escuchando. Gracias, Hugo. Y dice que lo admira muchísimo. Gracias, Hugo, por su querido. música. Muchas gracias, hermano. Acá le dedicamos un aplauso. Sí. El señor se tiene que ir a descansar porque mañana Ay, mañana. hay una actuación muy especial. La canción con la que me voy a despedir esta noche, le explico a mis compañeros allá en el control, para agradecerles a todos ustedes la invitación de que he sido objeto. Prometo regresar Por favor. muy pronto, el primer sábado que esté aquí en condiciones de hacerlo. Seguimos platicando, Por supuesto. de todo un poco, pero el doctor me ha pedido que no me pase de estar hablando, sobre todo cuando ya estoy muy cansado, porque mañana es el día de la cantada e increíblemente me cuesta a veces menos trabajo cantar que hablar. Y el doctor González Parra, te acordarás de aquella época, del doctor que cada vez que él se iba de vacaciones, la ciudad no cantaba. Todos dependíamos de él para poder cantar. Dios los bendiga a todos. Gracias por invitarme. Looking Back.